Si estás pensando hacer una inversión en Estados Unidos, te han hablado de renta larga, renta corta, proyectos residenciales, proyectos vacacionales, te han confundido y no sabes cuál es la mejor inversión, este video es para ti. En Estados Unidos existen diferentes tipos y modalidades de inversión. Hoy te hablaré de lo que es la parte residencial y la parte vacacional. Vamos a hablar de la diferencia entre ellas, qué modelo es mejor, qué modelo te es más conveniente y cuál te podría interesar. Empecemos con la parte de las propiedades residenciales. Cuando hablamos de las propiedades residenciales, hablamos que es el modelo de inversión más común y con menor riesgo. Cuando hablamos también de este tipo de propiedades, nos referimos a esas propiedades o unidades que son con la finalidad de estar habitadas. Quiere decir que va a haber alguien viviéndola mínimo 7 meses o por periodos de 1 año, ya sea una casa, un apartamento o un townhouse. Estas propiedades son habitadas directamente también por el dueño o por un inquilino y lo que es su familiar. Son propiedades de menor riesgo porque el retorno no fluctúa. No fluctúa ni va a variar según la temporada. Es decir, tú haces un contrato de renta larga, quiere decir contratos de 1 año, periodos de 1 año, donde siempre va a estar el mismo inquilino y su familia. Ellos te van a cuidar la propiedad, te van a pagar una renta mensual y no va a variar según las condiciones del mercado. Estas son inversiones muy comunes para lo que es Latinoamérica, especialmente para esos inversionistas que son conservadores, que no buscan tener de pronto un aumento en su inversión, sino que van más relacionados a lo que es la parte constante y segura. Quieren un retorno que no fluctúe, un retorno que sea siempre igual. Entonces, en base a esto, las propiedades residenciales tienen que cumplir ciertos criterios para que los inquilinos las vean más atractivas. Es decir, por ejemplo, lo que es la parte de las escuelas. Si tú eres el dueño o tú vas a rentar una propiedad residencial, tú quieres que la escuela que quede cerca de esta propiedad tenga una muy buena puntuación en lo que son los exámenes estatales. Entonces también buscas de pronto que tu trabajo te quede cerca, que hayan supermercados, que tu oficina esté cerca o que cerca hayan lugares de trabajo como lo son los warehouse o las bodegas conocidas como en nuestros países. Entonces queremos que todo por nuestra propia conveniencia sea más cerca. Lo que es la parte de la propiedad residencial, es una forma muy conveniente para lo que son inversionistas extranjeros primerizos, aquellos que aún no han tenido ninguna inversión en el país. Entonces, esta es una excelente oportunidad o una excelente manera de iniciar. Entonces, cada año, por ejemplo, cuando se hace la renovación del contrato, de cada inquilino se puede aumentar el valor de la renta. Si mensualmente te pagan 2,000 y se cumple el contrato en el mes de junio del siguiente año, en ese mes de junio de ese siguiente año ustedes le pueden aumentar a 2,300, 2,500, dependiendo cómo se esté variando lo que es el mercado también. Entonces, te puedes tener ese aumento, pero pues solamente lo puedes hacer en tiempos de renovación. No lo puedes hacer mes a mes. Así que este es un método muy conveniente para ustedes como inversionistas si de pronto ustedes no pueden estar presentes. Si lo que están buscando es una ganancia, entonces pues hay personas que son las personas encargadas de administrar las propiedades. Aquí en Estados Unidos las conocemos como property manager.
que se encargan de manejar tu propiedad. Entonces, ellos se encargan de hacer los cobros y en caso de que, por ejemplo, la propiedad necesite alguna reparación, que se dañó la lavadora, alguna cosa, ellos tienen un equipo especializado donde pues obviamente te van a cobrar a ti una mensualidad, te van a cobrar un porcentaje de lo que le pagan a ti de renta y van ellos y pues protegen tu propiedad o arreglan cualquier daño que pueda haber. Entonces cada mes te van a cobrar la misma cantidad. Entonces y también te pueden ellos ayudar a conseguir lo que es el inquilino, la persona que va a residir en tu propiedad. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades vacacionales. Cuando hablamos de propiedades vacacionales, estamos haciendo referencia a esas propiedades que se pueden rentar por 1 o por 2 días, 1 o 2 noches. Se denominan renta corta. Esto se hace por medio de plataformas como lo es Airbnb, Booking, Expedia. Entonces, estas unidades tenemos lo que son condoteles, estudios, 1 y 2 habitaciones. Se puede rentar en un periodo máximo de 6 meses, pero existen restricciones. Entonces, pues dependiendo del desarrollador, dependiendo del producto que tú compres, en algunos lugares te van a decir que tienes restricción, así sea tu propiedad, de que dures en ella más de 30 días al año. Entonces, si eres el dueño y compras, por ejemplo, en el caso un condotel, tienes que fijarte muy bien en esas restricciones que te pueden poner en la parte de estadía. En la parte de propiedades vacacionales, los retornos de estas inversiones son totalmente diferentes a lo que son las propiedades residenciales. El retorno no se mide por un contrato anual, se mide es por la cantidad de noches que se rente tu propiedad. Entonces, asimismo se va a mirar, pero va por mes, no por año. Entonces, dependiendo la temporada que esté, tú puedes hacer algunos ajustes, tú puedes aumentar el precio de la noche en tu propiedad. Por ejemplo, en lo que es temporada alta, como lo es diciembre, verano, vacaciones, tú puedes llegar a cobrar inclusive hasta más de $100 por noche adicionales al precio que ya estás manejando, porque son temporadas altas. Entonces, esta es una muy buena opción y como les menciono, los retornos nunca van a ser los mismos. Habrán meses donde ustedes van a tener retornos elevados y otros meses que tal vez ese retorno va a ser un poco más conservador. Entonces, es muy importante que conozcan el tipo de unidad que ustedes están deseando comprar para así, en base a eso, nosotros poder definir cuánto será ese periodo mínimo que debe rentarse la propiedad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una propiedad que más o menos se renta 15 o 20 noches por mes, pero no tienes ningún tipo de pérdida, entonces vas a saber que es bueno siempre y cuando ya hayas hecho los números y verifiques cuál es el periodo mínimo de renta. Algunas personas tal vez rentar su propiedad 10 noches les puede ser favorables, mientras que para otras mínimo deben ser 20 noches. Entonces, es importante determinar esos ingresos, esos gastos estimados y así saber qué puedes esperar en lo que son las propiedades vacacionales. Cuando compramos una propiedad aquí en Estados Unidos, esas propiedades pueden ser entregadas de 2 maneras. La primera es totalmente vacía. Es importante que estimen los gastos de amoblar la propiedad. Va a depender según el tamaño, pero el coste de la propiedad de amoblarla está entre los $30,000 a $80,000 de más, adicionales a lo que te vale la propiedad. Entonces recuerda pues que todo entra por la vista, ¿sí? Si tu propiedad no es deseable, si tu propiedad no tiene muy buena decoración, las personas no van a querer rentar tu propiedad.
Actualmente estamos en unos tiempos donde tú compras un mueble, compras por ejemplo un comedor y te tarda en llegar a tu casa de 4 a 6 meses. Entonces es importante que lo tengan presente porque esto les puede generar retrasos en los ingresos y en los retornos estimados. La segunda manera como pueden entregarte tu propiedad es una propiedad como estilo condotel, que vienen totalmente amobladas. Tú no tienes que ir y comprar los muebles, ya está lista. La propiedad te la entregan lista para que te genere a ti un retorno de inmediato. Entonces, el precio de los muebles viene incluido en lo que es el precio total de la propiedad. No tienes que preocuparte por amoblarla. Entonces, esto te va a permitir un ahorro no solamente de dinero, sino también un ahorro de tiempo. En las propiedades vacacionales también se encuentra con un equipo de especialistas que van a ser los encargados de administrar también la propiedad. Ellos se encargan de ponerlas en diferentes plataformas para que se renten con mayor fluidez. Entonces, si tú estás en el extranjero, esta modalidad también puede ser muy efectiva para ti, muy beneficiosa, porque te va a permitir generar ingresos desde la comodidad de tu país. Ellos se van a encargar de cobrar todo de acuerdo pues a las noches de la propiedad que se rente. Que si llega un inquilino a diferentes horas, ellos van a estar pendientes de en qué momento ingresan, en qué momento salen y si tienen algún problema o alguna cosa que resolver. Entonces, pues de acuerdo a esto, ellos se encargan de hacer el mejor trabajo posible para que tu propiedad tenga una rentabilidad de más del 80% de las noches cada mes. Entonces, si tu propiedad no se renta, ellos no pueden cobrarte. Así que esto es un ganar-ganar. Quiere decir que ganas tú como inversionista y ellos también ganan, pero de acuerdo al trabajo que ellos sacan. Si ellos no se esfuerzan, si no las ponen en suficientes plataformas y no rentan tu propiedad, los ingresos de ellos van a ser menores. Entonces siempre van a tratar de hacer el mejor trabajo para que tu propiedad esté rentada. Los precios de la comisión para este tipo de propiedades varían, está entre el 15 al 20%. Y esto va a ser del valor total de cada noche que se rente. Tenemos diferentes unidades en la parte vacacional, como son las unidades de condotel, que no te permite la administración de un property manager. ¿A qué nos referimos con esto? Que la persona encargada de administrar la propiedad, por lo general, tiende a hacer el mismo condotel, el mismo hotel. Y esto es para evitar que haya una guerra en los precios. Es decir, si el condotel tiene 150 unidades, 150 habitaciones, ellos van a hacer que según si tienen las mismas características, se renten por el mismo precio. Sabemos que lastimosamente siempre la competencia es a la baja. ¿Quién deja la propiedad a un menor precio para que se pueda rentar aún más? Pero estos condoteles, eso es lo que están buscando, restringir esa competencia, que no es una competencia sana, no es una competencia buena para el inversionista, y ellos mismos administran todo el condotel para hacer pues una protección para el inversionista extranjero, para que haya una parte más equitativa y para que la ganancia sea más estable. También es de beneficio para el inversionista extranjero que vive en Latinoamérica, que quiere hacer la inversión aquí en Estados Unidos, pero que no puede estar presente para administrar la propiedad. Ellos se encargan de hacer absolutamente todo el proceso y simplemente cada mes van a consignarte a tu cuenta y vas a tener un flujo de efectivo mensual. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de lo que son las propiedades residenciales versus las propiedades vacacionales. En las ventajas de las propiedades residenciales, el primer factor que tenemos es el precio. El precio va a variar según la zona
por ejemplo, una propiedad en preconstrucción en una zona de desarrollo, por ejemplo, en Orlando, te puede costar alrededor de $350,000. Puedes encontrar propiedades más económicas desde los $280,000, $300,000, pero va a ser en zonas más alejadas de la ciudad. En Miami, por ejemplo, las propiedades residenciales inician desde los 400,000. Obviamente inician en 400,000, pero en zonas alejadas, entre, como digamos, Homestead, entre más cerca al downtown, entre más cerca al centro de Miami, la propiedad tiende a ser más costosa y puede costar por encima de los $550,000. Otro factor que tenemos en lo que es una ventaja en la propiedad residencial es la valorización. Anualmente se estima, un estimado conservador, que la propiedad se puede valorizar de un 4 a un 6% anual. Puedes obtener también un apalancamiento bancario, un préstamo hipotecario, donde tú pones un 30% de cuota inicial, más lo que son los gastos de cierre, y el banco, te puede financiar a ti el 70%. Los gastos de cierre tienden a ser del 4 al 6% del valor de la propiedad, para que lo tengan presente. Entonces, otra ventaja que te puede ser beneficiosa si compras una propiedad residencial es que vas a tener un solo inquilino o una sola familia. No tendrás que lidiar con múltiples personas, ya sea que tú metes un contrato, se firma por un año y siempre van a ser las mismas personas quienes van a estar en tu propiedad. Entonces, esto hace que los costos de mantener una propiedad residencial sean costos más bajos en lo que es, por ejemplo, el mantenimiento. No vas a tener tú que pagar lo que es agua, luz, internet. Todo esto va a ir por parte de quien está rentando tu propiedad. Es el inquilino quien realmente debe pagar por todas estas cosas. Entonces, los bajos costos del administrador de propiedades, del property manager, ellos cobran alrededor de de 120 a $150 por mes. Entonces, en caso de que el inquilino no te pague a tiempo, ellos saben directamente a quién llamar, cómo proceder en caso de que se necesite un desalojo. Ahora, en lo que es la parte de vacacional, las ventajas de tener una propiedad vacacional, el precio de estas propiedades inician entre $150,000 a $400,000, pero aquí tenemos una diferencia y es en el tamaño de la propiedad. Por ejemplo, si tú compras una propiedad residencial que puedes encontrar entre los $350,000 a $400,000, muy probablemente de tamaño sea un 120, 150 metros cuadrados. Pero en la parte vacacional, esos mismos $350,000, $400,000 te va a alcanzar para una propiedad de 50 o 70 metros cuadrados. Entonces, aunque la diferencia en precio y en tamaño realmente es una gran diferencia, cabe notar que las propiedades vacacionales generan mayores ingresos que las mismas propiedades residenciales. Entonces, la valorización depende también del mercado, depende de la ubicación. Por ejemplo, en el 2021 fue un año muy loco, fue un año donde tuvimos una valorización tanto en residencial como en vacacional de un 30%. Esto realmente no era un mercado sano. El promedio es del 4 al 6% en residencial y de un 5 a un 7% en lo que es la parte vacacional. Esto es una valorización sana, una valorización de un mercado normal. Puedes hacer también el apalancamiento de entre un 50 y un 70%. Esto va a depender del desarrollador o de la constructora. Cada uno tiene diferentes opciones
diferentes reglas y ellos son realmente los que van a definir si te necesitas poner el 50 o el 70%. Entonces, en la parte de vacacional, la propiedad es 100% tuya. No es como el timeshare, lo que se dice, el tiempo compartido. No, tú no estás comprando semanas de vacaciones. En la parte de condoteles o propiedades vacacionales, tú estás comprando la propiedad. Es tu propiedad, tú puedes usarla. Sin embargo, existen algunas cláusulas de permanencia que van a limitar el tiempo o la cantidad de uso por parte del dueño. Esto es para darle un mejor retorno al inversionista. Por ejemplo, algunas constructoras te van a permitir 30 días al año, de las cuales tú mismo seleccionas las fechas, no es las que ellos te impongan. Tú seleccionas qué fechas puedes venir. Puede ser los 30 días de corrido, puede ser una semana cada 3 meses, como tú deseas, como a ti te guste. Entonces es una propiedad vacacional. Se puede manejar, recuerda que está la parte del condotel que tiene restricciones, pero si es una propiedad vacacional que no es condotel, tú mismo puedes seleccionar y puedes vivir hasta por 6, 8 meses y rentar esa propiedad 3, 4 meses, el tiempo que tú no estés. Entonces va a depender de obviamente el uso que tú le des y recuerda que mientras tú estés en tu propiedad, esa propiedad no te va a generar ningún tipo de retorno. Entonces, por eso es que los condoteles se cercioran de que tú no pases mayor tiempo al año para que tu retorno sea un retorno positivo. En este caso, el administrador de propiedades, tú lo escoges, pero si es condotel, lo debe elegir directamente el desarrollador. Te van a cobrar entre un 10 y un 15% en promedio, según el valor neto de lo que rentes la noche. Entonces, contar con un equipo adecuado te dará la tranquilidad de que tu propiedad se va a maximizar y que te va a generar buenos retornos. Serán precios competitivos, pero también precios razonables, precios que te van a generar realmente buenos de retornos. En la parte de ahora vamos a hablar lo que es la parte de desventajas, tanto de la parte residencial como de la parte vacacional. En desventajas de la parte residencial, lo primero es que no puedes usar tu propiedad cuando tú quieres. Recuerda que tienes contrato por 1 año. Tú no puedes venir y decirle al que está en tu propiedad que se vaya 1 o 2 semanas porque tú vas a habitar la propiedad. Cuando tú haces el contrato, te olvidas de que realmente pues la propiedad es tuya y tú no vas a poder habitarla hasta que el contrato termine. Otro factor es que la propiedad residencial te va a generar menos ingresos pasivos. ¿Por qué? Pues no va a cambiar según la temporada. Tú no le puedes aumentar mes a mes el precio de la renta. Entonces, si tú quieres aumentar el precio de la renta, debes esperar al menos 1 año. Entonces, puede también traerte posibles problemas con lo que es los inquilinos. Por ejemplo, que no te pagaron a tiempo, que te dañaron algo. Y por eso es importante el administrador de la propiedad. Va a ser el que te va a ayudar a minimizar cualquier tipo de riesgo. Que si la persona no te pagó a tiempo, ellos te piden depósitos al inquilino, donde esos depósitos pueden ser usados para el pago de la renta. Entonces, tu asesor inmobiliario te puede ayudar a hacer bien lo que son los números para que tu propiedad pueda ser 100% autosustentable. Ahora, la desventaja en lo que son propiedades vacacionales, primero pues que son zonas con muchas restricciones. No todas las propiedades que tú compres las vas a poder rentar por renta corta, renta vacacional. Entonces, existen restricciones, ya sea tanto de la parte de la administración, de la parte del HOA, o también puede ser problemas o restricciones con lo que es la zonificación. Entonces, por eso debes asesorarte muy bien para no tener que pagar multas y perder dinero.
por no saber que tal vez tu propiedad no te permitía rentas cortas, hiciste la renta y se dieron cuenta y te pusieron bastantes multas, bastante dinero que pierdes. Entonces, los retornos en las propiedades vacacionales son retornos diferentes. Cada mes varía el flujo de efectivo y esto va a depender mucho según la temporada, el precio por noche y la cantidad de noches que se rente la propiedad. Juntos modelos son buenos. Juntas formas de inversión, tanto la parte residencial como la vacacional, tiene cosas especiales, cosas buenas. Por ejemplo, el modelo residencial es especial para clientes que sean más conservadores, que no necesitan venir, vacacionar la propiedad, que solamente están buscando un retorno, un flujo mensual que sea constante. Entonces, sin ningún tipo de riesgo o su riesgo que sea muy minimizado. Y lo que es el modelo vacacional es para todos los inversionistas que de pronto son un poco más arriesgados, que buscan vacacionar su propiedad, que saben que habrá un mes que tal vez no sea muy bueno, que no tenga mucha ganancia, pero tal vez el siguiente mes se va a duplicar o triplicar esa ganancia. Entonces es para inversionistas que estén dispuestos a soportar las fluctuaciones que trae consigo el mercado. Los retornos anuales de estas propiedades residenciales en promedio son del 4 al 6%, dependiendo de la cuota inicial que el inversionista dé. A esto nos referimos que del 4 al 6%, si pones de inicial el 30%. Y lo que son propiedades vacacionales, el promedio de retorno anual es entre el 8 y el 10%. También va a depender la zona en la que compres, el administrador, quien cuide tu propiedad, quien la administre y la cuota inicial que tú des. Entonces, es importante que conozcas las ventajas, las desventajas, ya te las mencioné, y así tú mismo puedas saber qué tipo de inversión hacer, con cuál de pronto te puedes identificar más. Existen inversionistas que compran los dos tipos de propiedades, que lo que hacen es diversificar su patrimonio, se aseguran con una propiedad residencial que les genera el retorno constante, pero también se arriesgan por un lado o compran una propiedad vacacional porque quieren un mayor retorno. Entonces, eso ya depende de ustedes como inversionistas, con qué se identifican, qué tipo de propiedad les parece mejor, qué tipo de retornos están buscando. Recuerda que si tienes algún tipo de duda, me pueden contactar, me pueden escribir directamente, pueden escanear este código QR que los va a llevar directamente a mi WhatsApp o me pueden escribir al +1 786 532 6072. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como Inversiones de Valor, en Instagram como Latinos Invirtiendo. Cualquier duda que tengan, pueden sentirse libres de escribirme. Si les gustó este video o si conocen a alguien que pueda estar interesado en hacer algún tipo de inversión que está confundido en la parte residencial o comercial, no duden en compartir este video, no duden en darle like. Nos vemos para una próxima ocasión. Recuerden que cada semana estamos subiendo contenido de valor, estamos haciendo estos webinars en vivo. Espero te haya gustado y hasta la próxima.